Ahora que ya está ligeramente familiarizado con la interfaz de Archicad, practiquemos el trabajo en Archicad. El objetivo de esta parte es familiarizarse rápidamente con las técnicas básicas de modelado y documentación de Archicad. Para acortar la curva de aprendizaje, comenzaremos a trabajar con un archivo de proyecto predefinido, que ya incluye los valores por defecto del proyecto, bibliotecas de objetos y atributos de elementos. Abra el menú Archivo, seleccione Abrir y seleccione Abrir de nuevo. En el siguiente cuadro de diálogo, seleccione el archivo 01 pabellón PLN y haga clic en Abrir. Si está ejecutando la versión para estudiantes de Archicad, haga clic en el botón Convertir a educacional en el cuadro de diálogo que aparece. Active la herramienta Forjado en la paleta de herramientas. Ahora haga doble clic en el botón de la herramienta Forjado en la paleta de herramientas o haga clic en el botón de la paleta de información para abrir el diálogo de definiciones por defecto del forjado. Cada herramienta de Archicad tiene su propio diálogo de definiciones por defecto. Los parámetros que configure en estos cuadros de diálogo se aplicarán de forma predeterminada durante la creación de los elementos correspondientes, pero los cambios en esta configuración no se aplicarán a los elementos que ya se hayan creado. Sin embargo, puede modificar los parámetros del elemento en el cuadro de diálogo Definiciones del elemento seleccionado. Seleccione elementos colocados anteriormente y haga doble clic en el botón de la herramienta en la paleta de herramientas o en el botón con el mismo icono en la paleta de información. Tenga en cuenta que las modificaciones de los parámetros en el cuadro de diálogo Definiciones del elemento seleccionado no se aplican como definiciones por defecto de la herramienta. Los diálogos de la mayoría de herramientas estructurales de Archicad contienen varios paneles. En el panel Geometría y Posicionamiento podemos especificar la geometría del elemento, incluyendo información de altura y forma, así como su posición vertical. En el panel Planta y Sección podemos configurar cómo se representará el elemento en vistas 2D, por ejemplo en planta o en sección, pudiendo configurar los atributos del elemento o su representación para controlar su visualización. En el panel Modelo podemos determinar cómo debe verse el elemento en las vistas 3D. Los materiales de superficie y las texturas se pueden especificar aquí. El panel de Clasificación y Propiedades nos permite asignar propiedades a nuestros elementos. Estas son importantes cuando se colabora con diferentes disciplinas o diferentes aplicaciones. Y por último, podemos elegir la capa en la que deben colocarse los elementos. La capa se utiliza para controlar la visualización de los elementos en diferentes vistas y representaciones del modelo. Más adelante estableceremos todos los parámetros manualmente para conseguir la geometría, el posicionamiento y la apariencia necesaria de los elementos. Sin embargo, en este primer proyecto de formación utilizaremos los parámetros predefinidos llamados favoritos. Los favoritos le permiten guardar sus definiciones de herramientas más frecuentes para su uso posterior. De esta manera puede acceder a los elementos de construcción más utilizados con un solo clic. Presione el botón superior izquierdo, seleccione el favorito Forjado Suelo y haga doble clic en él para aplicar la configuración. Observe cómo cambian las configuraciones en el cuadro de diálogo. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo. En la paleta de información, seleccione el método geométrico rectangular. Haga clic en el origen del proyecto marcado en planta con una cruz. Mueva el cursor hacia la derecha y hacia arriba. Y escriba 21.000, presione la tecla Tabulador, escriba 9.000 y presione la tecla Intro. En Archicad puede utilizar métodos de entrada tanto gráficos como numéricos. Durante el proceso de colocación de elementos, Archicad establece el primer punto en el que se hace clic como origen del usuario, y también mide todas las distancias en este sistema de coordenadas temporal. Puede aplicar favoritos no solo en el cuadro de diálogo de configuración de herramientas, sino también utilizando el selector de favoritos en la paleta de herramientas o en la paleta de información. Mueva el cursor sobre la herramienta Pilar y haga clic en la flecha. Haga doble clic en el favorito Pilar Acero. A continuación, desplace el cursor sobre la esquina superior izquierda del forjado y escriba X 1500 más. De esta manera, el cursor se moverá 1500 milímetros hacia la derecha. Escriba Y 120 más para moverlo 120 milímetros hacia arriba. Cuando termine, presione Intro. Veamos cómo podemos crear copias de un elemento para acelerar el flujo de trabajo de modelado. Usando la herramienta flecha, seleccione la columna que acabamos de crear. Abra el menú Edición,
mover, copia simétrica. Mueva el cursor cerca de la mitad del borde superior del forjado. Haga clic cuando el cursor inteligente muestre una marca de verificación, lo que indica que encontró el punto medio del borde de la losa. Dibuje el eje de simetría mientras mantiene presionada la tecla Shift. Haga clic izquierdo para terminar la operación y presione la tecla Escape para deseleccionar la nueva columna. Con el atajo Alt más clic, el cursor cambiará a un cuentagotas. Haga clic en cualquier columna para seleccionar su configuración y cambiar a la herramienta pilar. Coloque dos nuevas columnas sobre el forjado. Active el comando del menú Edición, seleccionar todos los pilares. También puede utilizar los atajos Control A o Comando A. Ahora seleccione el comando del menú Edición, Alinear, Vertical inferior. Cada elemento seleccionado se alineará con el punto más bajo del grupo seleccionado, es decir, el pilar inferior. Para asegurarse de que todas las columnas estén distribuidas uniformemente, no deseleccione ninguna columna y utilice el comando del menú Edición, Distribuir, a lo largo del eje X. Haga clic en el botón derecho y seleccione el comando Mover, copia simétrica en el menú contextual. Defina el eje de simetría. El primer punto del eje es el centro del forjado. Dibuje el eje de simetría mientras mantiene presionada la tecla Shift para limitar el movimiento del cursor a la dirección horizontal. Por último, pulse Escape para deseleccionar las columnas. Ahora vamos a crear la malla del terreno. Active la herramienta Malla y seleccione Terreno desde el selector de favoritos. Coloque el cursor sobre la esquina inferior izquierda del forjado y escriba X 10.500 menos Y 16.500 menos para mover el cursor a la posición correcta. Presione Intro y mueva el cursor hacia arriba y hacia la derecha. Escriba 42.000 y presione la tecla Tabulador. Escriba 42.000 de nuevo. Pulse la tecla Intro para terminar la operación. Veamos el modelo 3D. Presione la tecla de función F4 en Mac o F5 en Windows, o simplemente haga clic en la pestaña 3D. Puede activar temporalmente el modo órbita usando el atajo Shift y la rueda del ratón.